Y entonces llegó la Primera Guerra Mundial y la entrada de los Estados Unidos en ella. En la revista que fundó Goldman, como hemos comentado antes, se manifestó públicamente en contra de ambas cosas y dijo: "Nos oponemos al reclutamiento porque somos internacionalistas, antimilitaristas y nos oponemos a todas las guerras libradas por los gobiernos capitalistas". También dejó una verdadera perla en forma de puya a Estados Unidos, diciendo: "Si Estados Unidos ha entrado en la guerra para hacer que el mundo sea seguro para la democracia, primero debe hacer que la democracia sea segura en Estados Unidos". Pues bueno, pese a que esto que decía tenía todo el sentido del mundo, ¿adivináis qué pasó? Efectivamente, la detuvieron otra vez, pero ahora junto con Alexander y algunos compañeros más, que ya os he dicho que él seguía siendo su amigo y su compañero. En los 22 meses que pasó en esta ocasión en la cárcel se dio cuenta todavía más de hasta qué punto tus experiencias vitales están determinadas por tu color de piel, tu poder adquisitivo, vaya, la interseccionalidad de siempre. Emma se dio cuenta de que pese a que todas las mujeres estamos oprimidas por un sistema patriarcal, las mujeres negras lo están además por un sistema racista, las pobres por uno clasista y las LGTB por uno cis heteronormativo, que por si fuera poco son todos el mismo, o sea, una movida. Es decir, la libertad debe llegar para todas nosotras, no solo para unas pocas, porque como decía Gloria Steinem, no queremos reemplazar a una élite de hombres blancos y cis-heteros por otra de mujeres blancas y cis-heteros. Eso no tiene sentido. Y ahora, volviendo a Goldman, el gobierno de los Estados Unidos, junto con el FBI, se hartó de ella y les quitó la nacionalidad a Emma y Alexander, que fueron deportados junto con otros compañeros suyos. De ahí algo muy famoso que dijo de ella el FBI, que era la mujer más peligrosa de toda América. Y supongo que se referirían a que sus ideas eran incendiarias para la sociedad de la época. Así que casi 30 años después de haber llegado a Nueva York, Goldman volvió a Rusia acompañada por su querido Alexander. Pese a que, obviamente, como no podía ser de otra manera, estaba enfadada y estaba triste y frustrada y todo lo que tú quieras, también tenía cierta ilusión por ver cómo habían cambiado las cosas allí ahora que habían caído los zares. Ella soñaba con un país de ciudadanos y ciudadanas libres, iguales, un país donde el pueblo fuera tenido en cuenta, donde las mujeres fueran tenido en cuenta. Y sin embargo, cuenta en su autobiografía Emma que los obreros les recibieron como camaradas suyos, pero que eso no fue nada, porque toda su ilusión se cayó a pedazos cuando vio lo que de verdad estaba pasando allí. Lenin también los recibió para reunirse con ellos, pero cuando le expresaron sus primeras quejas, alarmados, él los trató como si fueran niños, como si no entendieran las cosas bien, y les llegó a decir, entre otros, que en un periodo revolucionario no podía haber libertad de expresión. Precisamente esa era una de las grandes luchas de Emma, la libertad de expresión. En 1921 hubo grandes huelgas en Petrogrado, en el actual San Petersburgo, y unos 100 marineros fueron asesinados. La pareja ya no sabía qué hacer. Ella escribió: "Guardar silencio ahora es imposible, incluso criminal". Así que, tras la Revolución de Octubre y con mucho pesar, Goldman y Alexander abandonaron el país. Estuvieron de paso en Letonia y finalmente se quedaron en Berlín. En esa ciudad, Emma volvió a liarla, escribiendo artículos en el The New York World, hablando sobre lo que verdaderamente pasaba en Rusia, mejor dicho, en la Unión Soviética. Todos estos artículos fueron recopilados en el libro Mi disolución en Rusia, que para muchos compañeros suyos supuso una ofensa imperdonable. Entonces dejó de la pobre de estar bien vista hasta en Berlín. En 1925 se casó con James Colton para poder tener la ciudadanía británica, donde tuvo que pasar una temporada. Finalmente se estableció en Canadá, donde murió, pero todavía no llegamos ahí. En el 36, Emma empezó a colaborar activamente con el gobierno de la República, pero ya de antes había participado en numerosas campañas contra las políticas de Alfonso XIII y su figura en general. Conoció a la también anarquista Federica Montseny y mantuvo una muy buena relación con ella, pero fue en ese mismo año, en el 36, cuando sucedió algo especialmente traumático para Goldman. Alexander se suicidó. Se ve que no estaba muy bien ni a nivel económico ni a nivel de salud física por entonces, y bueno, pues pasó lo que pasó. Para Emma, como era de esperar, fue una gran pérdida. A partir de entonces tuvo varios amantes, uno de ellos Frank Gainer, un sociólogo de la Universidad de Chicago 30 años menor que ella, que además estaba casado. Sin embargo, como la propia Emma cuenta en su autobiografía, ninguno consiguió llenar ese cierto vacío que le había dejado Alexander. Finalmente, en 1940, residiendo en Toronto, sufrió un derrame cerebral, que así fue como murió Emma Goldman, icono anarquista y feminista, a la edad de 70 años. Tras su fallecimiento se tuvo un gesto muy bonito con ella. El servicio de inmigración permitió que fuese enterrada en el cementerio alemán de Waldmain, en Chicago, cerca de las tumbas de los condenados por el caso de Haymarket, aquellos 5 hombres que tanto habían cambiado su vida y su forma de ver las cosas.
Hay un par de anécdotas sobre ella que me parecen muy curiosas. La primera tiene que ver con una frase que estoy segura que habréis escuchado alguna vez. Si no puedo bailar, no es mi revolución. Es maravillosa, ¿verdad? Bien, pues en muchas ocasiones se ha atribuido esta frase a Goldman cuando ella ni la escribió ni la pronunció jamás. ¿Por qué? Pues tiene una explicación y es bastante curiosa. En 1970, la escritora Alice Kate Shulman editó algunos discursos suyos, coincidiendo con la reimpresión de su autobiografía. Este repentino interés por su obra venía por parte del feminismo radical, del que hablamos la semana pasada, que reivindicaba a Emma como una de las suyas debido a que se centraba mucho en la sexualidad. Entonces, visto el éxito que había tenido la recopilación de Kate Shulman, un amigo suyo le dijo que quería hacer camisetas con una frase de Emma para una recaudación de fondos antiguerra de Vietnam. Así que le pidió que escogiera una de las frases, y Kate Shulman eligió su favorita. Quiero libertad, el derecho a la autoexpresión, el derecho de todos a cosas bellas y radiantes. Esta frase venía de un evento anarquista en el que ella se puso a bailar, cosa que se ve que le encantaba, y un compañero suyo con 2 par de narices le echó la bronca. Sobre esto, Goldman dijo en su autobiografía: no creía que una causa que representaba un hermoso ideal, el anarquismo, la liberación y la libertad de convenciones y prejuicios, exigiera la negación de la vida y de la alegría. Insistí en que nuestra causa no podía esperar que me comportara como una monja y que el movimiento no podía convertirse en un claustro. Quiero libertad, el derecho a la autoexpresión, el derecho de todos a cosas bellas y radiantes. Pues bien, este amigo de Kate Shulman demostró tener muy buen ojo para el marketing y resumió todo eso en un simple y a la vez que poderoso: si no puedo bailar, no es mi revolución. Según contó, Kate Shulman se volvió loca buscando en todos sus archivos la dichosa frase, pero claro, no la encontró en ningún sitio. Finalmente se dio cuenta de que Emma jamás había dicho o escrito esta cita, pero como vio que resumía tan bien su carácter, que era 100% su espíritu, no abrió la boca. Y así fue como esa frase tan maravillosa pasó a la historia. La segunda anécdota viene relacionada con la homosexualidad, pero mejor dejo que os lo cuente Emma misma como hizo en su autobiografía. Me censuraron algunos de mis propios compañeros porque estaba tratando temas tan poco naturales como la homosexualidad. Argumentaban que el anarquismo ya era bastante mal comprendido y los anarquistas eran considerados depravados. Era inadmisible incrementar esos falsos conceptos ocupándose de las perversiones sexuales. Como yo creía en la libertad de opinión, incluso si iba en mi contra, me importaban tan poco los censores de mis propias filas como los del campo enemigo. En realidad, la censura de mis compañeros tenía sobre mí el mismo efecto que la persecución policial. Me hacía estar más segura de mí misma, más decidida a defender a todas las víctimas de las injusticias sociales o de los prejuicios morales. Increíble, ¿verdad? Otra de sus luchas fue la liberación femenina, sobre todo en cuanto a sexualidad y maternidad. Sobre esto, dijo: exijo la independencia de la mujer, su derecho a mantenerse a sí misma, a vivir para ella, a amar a quien le plazca o a tantos como le plazca. Exijo libertad para ambos sexos, libertad en la acción, en el amor, en la maternidad. Se pronunció a favor del aborto y en contra de la prostitución en varias ocasiones. En cuanto a la sexualidad, expresó una idea que aún hoy sigue siendo muy vigente. La sociedad considera la experiencia sexual de un hombre como un atributo del desarrollo de su personalidad, mientras que la experiencia similar en la vida de una mujer es considerada como una terrible calamidad, la pérdida del honor y de todo lo que se considera como noble y bueno en el ser humano. Esta doble moralidad ha jugado un papel muy importante en la creación y perpetuación de la prostitución. Pues es que quieres que te diga, es que tiene toda la razón del mundo, es que es así. Otra gran frase suya se encuentra en su lápida, que dice: la libertad no descenderá al pueblo, el pueblo debe ascender por sí mismo a la libertad. Y ya la última anécdota que cuento tiene que ver con su madre, que una de las tantas veces en que detuvieron a Goldman empezó a chillar: el gobierno de los Estados Unidos al completo no pudo hacer callar a mi hija y usted no va a poder ahora hacer callar a su madre. Ahora que ya hemos hablado de esta gran mujer, anarquista, feminista, activista, maravillosa, pasemos a hablar de otra mucho más joven y contemporánea, Julia Peró. Julia es una poeta catalana nacida en 1995 en Barcelona, aunque actualmente vive yendo de un lado para otro y sin residencia fija. Ella dice que aborrece definirse de otra manera que no sea no definiéndose, así que vamos a respetar eso y solo diremos que es artista multidisciplinar.
De lo que sí que vamos a hablar es de su primer poemario, Anatomía de una bañera, que tenéis que leer porque es que es increíble. Para picaros la curiosidad, voy a leeros lo que dice Julia de él. Esto no es un libro, es una bañera. Y me preguntaréis cómo esta bañera puede tener estas esquinas. Es cierto que podría parecer un libro, por aquello de las páginas o su olor, las cubiertas, el tamaño, todo este texto, la capacidad y las ganas que tienen sus ojos de doblarse. Pero no, no lo es una bañera de mármol, porque desde pequeña así lo he creído. Y cuando empecé a grabar en este mármol mis palabras, yo misma también me convertí en una. Bueno, de momento esto yo creo que ya es maravilloso, ¿no? Luego sigue y desarrolla más la idea de la bañera, pero eso ya, si queréis leerlo, pues tendréis que ir a buscarla o a leeros el libro. Yo lo descubrí gracias a las redes, porque no recuerdo que otra poeta compartió un videopoema que acababa de subir Julia. Se titulaba Escritora de terraza y pinché. No sé por qué, pero pinché. Escuché y vi todo lo que ella contaba y acabé casi llorando, pero bueno, eso también es porque yo soy una llorona, así que no lo toméis como parámetro. El caso es que me dejó loquísima. Ni siquiera le había visto la cara todavía y os juro que ya quería leerme todo lo que esa mujer hubiera escrito, hasta sus listas de la compra. Así que fui a su perfil, la investigué un poco, leí un par de fragmentos de su libro que había compartido y dije, necesito leerlo ya. Con que unos días después fui y me lo compré. Y flipé. Sin exagerar, de lo mejor que he leído este año. Intimista, sensible, crudo, muy crudo. Me llegó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Me pareció precioso, pero a la vez muy duro. Hay que leer poesía y hay que leer poesía joven. Así que ya tardáis. Yo os recomiendo muchísimo que leáis a Julia, que seguro que sus palabras os llegan tanto como a mí. Así que nada, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que hayáis aprendido algo. Os recuerdo que nos podéis encontrar en Instagram, @reír o /llorar /podcast. Y nada, lo de siempre. Ahora ya nos vemos la semana que viene para hablar de la violencia de género y del 25N. Y nada, cuidaos mucho y adeu.